con el sistema polar, con coordenadas polares. Para eso, vamos a disponer que es la distancia del inicio hacia el centro del arco. Esa es la regla. Entonces, en I son 5 y en J son 45. De aquí, como es hacia la izquierda, hacia la derecha es positivo, pero hacia la izquierda es negativo, entonces es I menos 5. Y hacia arriba es positivo, G45. G01, ya como estamos aquí, subimos la herramienta a Z0 y de ahí me voy otra vez hasta el 0. Pieza que es X0 y es 0. Z5 va a quedar entonces como en la primera línea a una distancia de 5 milímetros. G43 es activa la compensación de longitud de la herramienta. Bueno, miren, pues. Cuando es esto, entonces este G43 va a estar siempre activado cuando yo llame a la herramienta 1 o el número de herramienta que yo necesito. En la máquina está el lucillo donde se coloca la herramienta, donde gira. Y está en el punto muerto superior, o sea, con E0 máquina. Ahí yo coloco la herramienta en su porta herramienta y se coloca en el lucillo. En la mesa de trabajo yo coloco mi material que voy a trabajar. Lo nivelo, lo alineo y lo aprieto bien para que quede bien sujeto a la mesa. Cuando ya está eso, entonces yo vengo y saco la distancia que hay de la punta de la herramienta, sin mover lo que es el lucillo, la distancia de la punta de la herramienta hacia el material a trabajar. Y con esa distancia, yo estoy en el control. Aquí hay una tecla que dice offset y me aparece esta pantalla. Y aquí donde dice herramienta 1, coloco esa distancia. Ya terminé con la primera herramienta. Quito la herramienta y pongo, si voy a usar otra herramienta, como vimos en los videos que usan varias herramientas, entonces agarramos la herramienta número 2, la coloco aquí y vuelvo a sacar la longitud o la distancia que hay de la punta de la herramienta hacia el material a trabajar. Y me voy otra vez y lo coloco en la casilla 2. Si yo voy a usar 10 herramientas, pues voy quitando la herramienta, voy poniendo la otra y buscando esa distancia hasta que termine de hacer todas. ¿Para qué me sirve esto? Pues cada herramienta va a saber dónde está la superficie del material a trabajar. Entonces, cuando yo ya trabaje con esa herramienta, va a saber su 0 va a ser aquí. Todo arriba es positivo y todo lo que es hacia abajo es negativo. Entonces ya tiene la distancia para que él empiece a trabajar en mi pieza. Para eso entonces es esto de la compensación de altura. Y si vengo yo, por cualquier motivo, quito la pieza porque no era el material que era indicado y lo coloco, lo quito y coloco otra vez otra pieza, tengo que volver a sacar las alturas por cada herramienta que necesite otra vez. Porque ahí ya se perdió esa longitud que hay entre la punta de la herramienta hacia el material a trabajar. Y así voy haciendo por cada herramienta. Y así es como hago la compensación de altura de cada herramienta. También cuando estamos haciendo el programa, yo voy a colocar un G54. Y al G54 lo estoy diciendo en el programa que
su 0 pieza va a estar en una posición. Aquí está, en el dibujo está aquí el 0 pieza o 0 coordenadas de trabajo está en esta posición. En el video vimos que para hacer esa figura estaba en el centro. Si yo voy a hacer esa figura ahora aquí en este bloque, entonces este mi 0 pieza lo tengo que trasladar al centro. Yo puedo elegir cualquier esquina también si yo voy a fabricar otra pieza distinta. Uno escoge el 0 pieza en cualquier parte de mi pieza a trabajar, pero debe estar de acuerdo con el programa. No puedo yo programar las coordenadas de un punto 0 distinto que voy a decirle yo a la máquina, donde voy a trabajar con la pieza. Deben estar los dos en el mismo punto. Si no, nos va a salir otra cosa que no es da. Cuando ya definí cuál es mi 0, entonces vengo yo y saco la distancia que hay de 0 máquina hacia ese punto, solamente en X y en Y. Saco esas dos distancias. Y me voy a aquí, en esta pantalla que dice Offset, aquí presiono, dice Work, que es trabajo, pieza de trabajo. Y me aparece esta pantalla. Esta pantalla perdón, pero pertenece a un torno. No lo logré conseguir la de una fresadora, porque quiere decir X, Y, Z. Y el torno solo trae X, Z. Pero solo imagínense que diga X, Y, Z. Y aquí también dicen X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z y X, Y, Z. Aquí dice G54, G55 y G56. Entonces, con estas distancias que saqué de aquí, me voy aquí G54, coloco distancia en X, en y en Z es 0. En Z no se pone nada, solo X y Y. Entonces, a partir de ahí, entonces ya entre el programa y la máquina ya saben que el 0 está aquí y ya empieza a trabajar con las coordenadas que se le programó. Ahora, si yo voy a colocar dos bloques más, o pongamos un bloque más, porque voy a fabricar una pieza y pues la otra al mismo tiempo, porque termina uno y se pasa para la otra. Entonces, el 0 pieza va a variar porque es otro bloque. Entonces, yo saco esa distancia para la siguiente pieza de 0 máquina, cuánto hay en X y Y la puedo colocar en el otro G55. Entonces, aquí ya coloco entonces la distancia en X, Y Z0 también. Y así voy, si quiero más piezas al mismo tiempo, entonces voy llenando las demás casillas. Solo tiene hasta 59 nada más. O sea, solo 6 piezas podemos trabajar al mismo tiempo. Porque tenemos solo 6 coordenadas, 6 comandos G54 a G59. Son como unas memorias que guarda para que uno pueda saber cuál es el 0 pieza. Normalmente siempre trabaja solo con uno. Entonces utilizamos solo G54 nada más. Y ahí ya terminé. Vieron, es un trabajo manual. Es un trabajo que se hace. Y hay que hacerlo con herramientas, las herramientas y también hacerlo con nuestro material a trabajar. Y ahí entonces ya estamos listos para poder iniciar y que nuestro programa nos haga nuestra pieza. Y si no hemos hecho el programa, tenemos que hacerlo todavía. Los comandos misceláneos son comandos que no dan movimiento, solo nos hace entonces que complementar el programa. Por ejemplo, es M2 y M30 son el fin del programa, van en la última línea. Lo que hace es concluir el programa. Entonces le decimos al control que ya terminó. En M2 lo que hace es que resetea al control y vuelve otra vez a montar los archivos donde están los demás programas, por si ustedes quieren trabajar otro programa. Y M30 sí lo que hace es terminar el programa y vuelve al inicio del mismo programa para poder fabricar otra pieza igual. M3
Lo que hace es solo darle sentido a favor de las manecillas de reloj. O sea que cuando está una S, que es speed, uno le dice que gira a 1000 revoluciones por minuto, el MT le está diciendo hacia dónde va a girar. El 90% de esas herramientas gira hacia lo que es ese sentido horario. Y el otro 10% gira en contra de la manecilla de reloj. Ahí entonces usamos M4, también con una S que nos va a indicar cuántas revoluciones va a girar esa herramienta. M5 paramos ese giro. Siempre al final de cuando terminamos la última parte que corta la herramienta, ponemos un M05 para que pare, para que pueda cambiar otra o que finalice el programa. M6 lo que hace es cambiar herramienta, busca la herramienta que necesitamos. Va M6T y el número de herramienta. Aquí en el magazine de herramientas colocamos las herramientas por su número. Aquí tiene un slot donde están numeradas, entonces las coloca uno ahí. Y, por ejemplo, si llamamos la herramienta 3, viene la máquina, busca la herramienta 3, la localiza, la agarra y la coloca en el usillo y empieza a trabajar con esa herramienta. Si tiene otra en el usillo, entonces la quita y la coloca en su número y después busca la siguiente que necesita. Así es como entonces él hace su cambio. M8 encendemos el refrigerante para enfriar el corte y M9 apagamos ese mismo refrigerante. También usamos unas letras que nos indican también en el programa algunas acciones y también, por favor, aquí hay que tener mucho cuidado entre un control a otro, puede cambiar el significado de esa letra. Entonces, por si es por primera vez que vamos a programar, tenemos que buscar esa letra para que qué significado tiene para ese control. Por ejemplo, A es la medida angular del eje X, medida angular desde el eje Y medida angular desde el eje Z. D es dimensión angular en un eje especial o también significa selección de compensación para herramienta. O sea que la D puede estar, significa que debe estar al diámetro de la herramienta en un G41 o un G42. E también es de dimensión angular. F avance. G función preparatoria. H puede ser libre o la compensación de longitud de herramienta. Nosotros usamos H porque va a la par de un G43. Así como G41, G42 tiene a la par de una D, G43 va a tener una H. Y JK son las distancias o movimientos en JK de los sistemas de X y Z. Cuando queremos hacer una interpolación polar para un G02 o un G03. L libre significa que no tiene alguna una acción. M función miscelánea, son lo que hemos visto. Número de secuencia o número de línea, que es N, o es número de secuencia, pero para un segundo encabezado. P, tercer movimiento. Q, tercer movimiento. R, segundo movimiento. O también significa radio. S es velocidad de usillo. T, selección de herramienta. U, segundo movimiento. B, segundo movimiento. W, segundo movimiento. X, primer movimiento. X, Y, Z son Y, segundo movimiento. Y Z, tercer movimiento. O sea, las coordenadas que nos estamos moviendo. ¿Alguna duda? No hay duda, no. Ok.
Bueno, entonces vamos a ver otros ejercicios usando G02 y G03 en otras formas de figuras. Les voy a enseñar a realizar la programación de las funciones G02 y G03, que es de interpolación circular en sentido horario y antihorario respectivamente, que son muy aplicadas en la programación de control numérico computarizado, en este caso en la fresadora. Para los que no me conocen, soy docente del Instituto Tecnológico Santa Cruz de la carrera de Mecánica Industrial de la materia Control Numérico Computarizado. Para realizar la programación de la función G02 y G03 se lo puede realizar de dos maneras, ¿no es cierto? Ya sea en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Para este caso vamos a realizar, para este ejemplo vamos a realizar un movimiento, ya un mecanizado de un movimiento circular en sentido antihorario desde el punto 2 hasta el punto 3 en este ejemplo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al ejemplo A. Yo aquí le he puesto para nombrar el programa P001. En el bloque 00 realizamos un movimiento de posicionamiento rápido con el G00. Toda la programación lo vamos a realizar en coordenadas absolutas, que llamamos a coordenadas absolutas con el G90. Y nos vamos a ir a X0, Y0, Z5. Quiere decir que del 0 máquina nos hemos ido a 0 pieza, que serían las coordenadas X0 y Y0, y la herramienta va a estar a una distancia de 5 milímetros del plano de referencia de la pieza a trabajar. En el bloque N10 realizamos un movimiento de posicionamiento rápido también con el G00 y nos vamos a ir a X4, Y2. Vamos a realizar ese movimiento en el bloque 10 desde el punto 1 al punto 2, un movimiento de posicionamiento rápido. Para eso las coordenadas va a ser para X 1, 2, 3, 4 y para Y 1, 2. Entonces esos valores están aquí, X4 y Y2. Vamos a hacer el llamado de la herramienta que está en el cargador número 1. La herramienta o el usillo se va a girar a una revolución de 1000 revoluciones por minuto y vamos a prender el usillo en sentido horario. El M03 es una miscelánea que prende el usillo en sentido horario. En el N20 realizamos un movimiento lineal con el G001 que se va a mover en el eje Z a menos 0,5 con un avance de 70 milímetros por minuto. El N20, en el bloque N20 va a realizar, la herramienta va a entrar en la pieza medio milímetro va a entrar en la pieza, que simplemente vamos a realizar como un grabado, ¿no es cierto? Para este caso la herramienta tiene un radio 0, ¿ya? Porque vamos a realizar solamente un grabado, ¿ya? En el N30 realizamos la programación de la función circular, en este caso antihorario, en coordenadas cartesianas. Cuando el control numérico lea la función G03, va a realizar un movimiento circular en sentido antihorario, para las cuales necesita las coordenadas X y Y. Las coordenadas X y Y en un movimiento circular ya en coordenadas cartesianas, definen las coordenadas hasta el punto donde va a concluir este movimiento. En este caso los valores de X y Y son el punto 3, ¿ya? Entonces en coordenadas cartesianas yo tengo que decirle hasta qué punto va a realizar ese movimiento circular, hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Entonces, movimiento circular en sentido antihorario con el G03, los valores hasta dónde va a realizar ese movimiento, que serían en este caso X0 y Y2. Las coordenadas de este punto serían para X
0 y para Y 1, 2. Entonces, después tenemos que referenciar ya el centro del arco con los valores I y J. El valor de I y J define el centro del arco según el eje X y Y, respectivamente. Normalmente los valores de I y J se toman como incrementales. ¿Qué quiere decir? Que para referenciar los valores de I y J en coordenadas cartesianas, vamos a referenciar desde donde la herramienta va a empezar a realizar el movimiento circular. Entonces el valor de I y J son: I es paralela al eje X y J paralela al eje Y. Para este caso, la I va a ser, desde este punto, la I se va a mover 1, 2. Y la J no se va a mover para ningún lado. Por eso las coordenadas del punto de referencia del arco va a ser I menos 2 y J0, que están aquí. I menos 2 y J0. En la trayectoria de la función G03 lo vamos a realizar más rápido, a un avance de 150